Mi esposo tuvo un accidente la misma semana que descubrió que yo tenía un amante. Ahora me están inculpando. Pero yo no fui. Yo lo amo. El frío del metal mordiéndome las muñecas es un recuerdo que nunca se irá. Tampoco se irá la mirada de mis suegros, una mezcla de asco y confirmación, como si siempre hubieran sabido que dentro de mí vivía un monstruo. Me estaban arrestando por intentar asesinar a mi propio esposo, y el mundo entero parecía estar de acuerdo en que era culpable. Para que puedan entender la injusticia de todo esto, necesitan saber cómo empezó el incendio que consumió mi vida. Yo amaba a Benjamín. Sé que suena extraño decirlo ahora, con todo lo que ha pasado, pero lo amaba con una devoción que la gente parece incapaz de comprender. Lo que nadie entiende es que el amor no siempre es suficiente para llenar todos los vacíos. Nuestra casa era perfecta, nuestro futuro parecía trazado con una regla de oro, pero yo me sentía como un fantasma deambulando por pasillos vacíos. Benjamín siempre estaba de viaje, persiguiendo el próximo gran contrato, el próximo ascenso. Y cuando estaba en casa, su mente seguía a miles de kilómetros de distancia, atrapada en reuniones y plazos. El silencio en nuestra cama era más ruidoso que cualquier discusión. Fue en medio de ese desierto emocional que apareció Fabio. No lo busqué, simplemente sucedió. Era el entrenador del gimnasio, alguien que me miraba y realmente me veía. Sus conversaciones no eran sobre objetivos de ventas ni proyecciones trimestrales, eran sobre mí. Al principio eran solo charlas inocentes, un café después de entrenar, una forma de matar el tiempo. Pero esa atención se sentía como agua para alguien que llevaba años muriendo de sed. No era amor, ni siquiera era una pasión arrebatadora. Era un escape, un pequeño cuarto secreto en mi mente donde podía respirar y sentir que existía, que era deseable. Nunca pensé en ello como una traición. En mi cabeza, lo que hacía con Fabio era una forma de proteger mi matrimonio. Me permitía soportar la soledad, recargarme con un poco de la atención que tanto necesitaba para luego volver a casa y seguir siendo la esposa comprensiva que Benjamín esperaba. Era un mecanismo de supervivencia, no un plan para destruir a mi familia. Fabio nunca fue el protagonista de mi vida, era apenas un actor de reparto con un par de líneas sin importancia. Un simple parche para tapar una grieta, mientras yo esperaba que mi marido finalmente tuviera tiempo para arreglar la pared. La semana que todo se derrumbó empezó como cualquier otra. Benjamín había vuelto de un viaje de 10 días a Asia. Yo estaba dispuesta a hacer un esfuerzo, a conectar de nuevo, a fingir que la distancia no había creado un abismo entre nosotros. Pero esa noche lo encontré en su estudio, con mi teléfono en la mano y una expresión en su rostro que nunca había visto. Había encontrado los mensajes. No los más comprometedores, apenas un par de intercambios coquetos con Fabio, pero fue suficiente. La explosión fue monumental, no tanto por el contenido, sino por el hecho de que había violado mi privacidad de esa manera. Me sentí expuesta, humillada. En lugar de sentirme culpable, sentí una rabia fría. ¿Cómo se atrevía? Después de dejarme sola durante meses, ¿su primera reacción al volver era espiarme como a una criminal? Discutimos, o más bien, él gritó y yo me defendí con una calma helada. Le dije que Fabio no era nadie, que era una tontería, un juego para pasar el rato. Le aseguré que él, Benjamín, era mi vida y mi futuro. Y en ese momento, yo misma me lo creí. Estaba dispuesta a perdonarle su desconfianza, a cortar todo contacto con Fabio y a luchar por nosotros. Pensé que habíamos tocado fondo, que solo podíamos subir. Un par de días después, la tensión seguía en el aire, pero yo estaba convencida de que podíamos superarlo. Tenía un plan. Una cena romántica, una conversación sincera donde yo le explicaría mi soledad y él entendería. Pero nunca tuve la oportunidad. Esa madrugada, el timbre de la puerta me despertó de un sueño pesado. Eran 2 policías, con sus rostros solemnes y sus voces bajas. Me informaron que Benjamín había tenido un accidente. Su auto, su preciado sedán alemán, había perdido los frenos en la autopista y se había estrellado a más de 100 kilómetros por hora. Estaba vivo, pero en estado crítico. El mundo se detuvo. El suelo desapareció bajo mis pies. Corrí al hospital en un estado de pánico absoluto, mi mente era una niebla de terror y culpa. ¿Y si la discusión lo había distraído? ¿Y si yo era la responsable indirecta? Pasé las siguientes horas en una sala de espera blanca y estéril, llorando hasta que me dolieron los pulmones, rezando a un Dios en el que no creía para que mi esposo no muriera. Mi dolor era real, era profundo. Verlo conectado a un laberinto de tubos y máquinas, con el rostro hinchado y amoratado, fue la imagen más devastadora de mi vida. Todo lo demás, Fabio, los mensajes, mi soledad, se desvaneció. Solo importaba que él viviera. Pero el universo, en su infinita crueldad, no había terminado conmigo. Los días se convirtieron en una tortura de informes médicos y miradas acusadoras de su familia. Luego llegó la noticia que lo cambió todo.
La investigación policial no había encontrado una falla mecánica. Habían encontrado un sabotaje. Alguien había cortado los cables de los frenos de manera intencionada y precisa. El accidente se convirtió en un intento de asesinato. Mi mente se negó a procesarlo. ¿Quién odiaría a Benjamín hasta ese punto? Era un hombre bueno, un poco ausente, pero fundamentalmente decente. No tenía enemigos. Entonces, como una pieza de un rompecabezas maldito, todo encajó en su lugar. La policía me hizo preguntas, primero amables, luego más incisivas. Me preguntaron con quién había estado hablando, si Benjamín tenía problemas con alguien. Y yo, estúpidamente, honestamente, mencioné la discusión. Mencioné a Fabio. Solo quería ayudar, darles cualquier pista, por insignificante que fuera. Nunca imaginé que estaba tejiendo la soga que luego pondrían alrededor de mi cuello. Un par de días después, arrestaron a Fabio. Sentí un alivio momentáneo, la sensación de que el monstruo había sido identificado. Pero ese alivio duró poco. Porque Fabio, en su desesperación cobarde, decidió arrastrarme con él al abismo. En su declaración, confesó haber cortado los frenos, pero afirmó que no había sido idea suya. Dijo que yo le había llenado la cabeza con historias de un marido cruel y controlador, que yo le había dicho que Benjamín era el único obstáculo para nuestra felicidad. Dijo que lo hicimos juntos, que fue nuestro plan. La traición fue tan brutal que me dejó sin aire. Ese hombre, ese peón insignificante en mi juego personal, se había atrevido a convertirme en la autora intelectual de su locura. Yo solo me había quejado de mi matrimonio, como lo hacen millones de mujeres. Solo había descargado mis frustraciones en el oído equivocado. ¿Cómo podía alguien retorcer un desahogo y convertirlo en una orden para matar? Era absurdo, era demencial, pero la policía se lo estaba creyendo. Veía la sospecha en sus ojos cada vez que me interrogaban. La humillación final llegó ese día, el día de mi arresto. Estaba en casa de mis suegros, intentando darles algo de consuelo, actuando el papel de la esposa devota y destrozada que, en parte, sentía que era. Y entonces llegaron. Me leyeron mis derechos frente a la familia de mi esposo, la misma familia que yo intentaba mantener unida. Me esposaron como a una delincuente común. Salí de esa casa, que una vez fue mi hogar de fin de semana, con la cabeza gacha, sintiendo el peso de sus miradas sobre mi espalda. En ese momento, mientras me metían en la parte trasera del coche patrulla, comprendí que no importaba la verdad. No importaba que yo no hubiera tocado esos cables, que la sola idea de dañar a Benjamín me revolviera el estómago. Fabio había creado una historia, una narrativa en la que yo era la mente maestra y él solo un pobre enamorado manipulado. Y en un mundo que ama juzgar a las mujeres infieles, su versión era mucho más atractiva que la mía. Me encerraron en una celda preventiva, un cuarto gris que olía a desesperación. Y allí, en la soledad más absoluta, empecé a gritar mi inocencia al vacío. Yo no era una asesina. Yo era una víctima más de la obsesión de Fabio, tan víctima como Benjamín. Él había destruido mi matrimonio, había dejado al hombre que amaba en una cama de hospital y ahora, con su mentira, estaba destruyendo el resto de mi vida. La gente me pregunta cómo pude ser infiel si amaba a mi esposo. Lo que no entienden es que el corazón humano es un lugar complicado y caótico. Mis errores fueron emocionales, no criminales. Yo solo quería sentirme viva, sentirme deseada por un momento. ¿De verdad es ese un pecado tan grande? ¿Acaso merecía que mi vida fuera destrozada de esta manera por un error tan pequeño, tan humano? Actualización 1. El juicio fue una farsa interminable, un teatro del absurdo donde cada día me sentía más como un animal en un zoológico. Fabio, con su cara de mártir arrepentido, contaba su versión de los hechos, una fantasía retorcida donde yo era una Lady Macbeth susurrándole veneno al oído. Escuchaba sus mentiras y sentía una calma extraña. La verdad estaba de mi lado. Mi abogado, un hombre pragmático y sin emociones, fue metódico. Destruyó la credibilidad de Fabio pieza por pieza. No había mensajes, no había grabaciones, no había un solo testigo que pudiera corroborar esa locura. Solo existía la palabra de un hombre despechado y obsesivo contra la mía. La fiscalía intentó pintarme como una mujer fría y calculadora, pero no tenían nada tangible. Mis desahogos con mis amigas sobre mi matrimonio infeliz se convirtieron en pruebas de mi descontento premeditado. Era ridículo. Cuando el jurado volvió con el veredicto, no sentí alivio, sentí vindicación. No culpable. Las palabras resonaron en la sala del tribunal, un bálsamo para meses de humillación pública. Por un instante, el mundo volvió a tener sentido. La justicia, aunque lenta y ciega, había funcionado. Vi a mis suegros al otro lado de la sala, sus rostros impávidos, como si el veredicto no significara nada. Pero a mí no me importaban ellos. Mis ojos buscaron a Benjamín, sentado en la primera fila en esa silla de ruedas que se había convertido en su trono de sufrimiento. Creí, en mi ingenuidad,
que ese veredicto sería un puente entre nosotros. La prueba definitiva de que yo no era el monstruo que Fabio decía que era. Al salir del tribunal, me vi rodeada por un enjambre de cámaras y micrófonos. Los ignoré. Mi único objetivo era llegar a él. Estaba a unos metros, esperando a que su hermano lo ayudara a bajar la rampa. Su perfil era el mismo, pero todo en él había cambiado. Había una dureza en la línea de su mandíbula, un vacío en su mirada que no reconocía. Avancé con el corazón en la garganta, con la intención de decirle que todo había terminado, que podíamos empezar a sanar. Estiré la mano para tocar su hombro, mi primer contacto físico en casi un año. Él no se sobresaltó. Giró la cabeza lentamente, y sus ojos se encontraron con los míos. No había dolor, ni ira, ni amor. Solo había un asco puro y absoluto. Fue una mirada que me despojó de toda mi humanidad, que me convirtió en algo sucio, algo que no merecía ni respirar el mismo aire que él. Sin decir una palabra, giró su silla con un movimiento brusco y se alejó, dejándome sola en medio del caos mediático, con mi victoria legal convertida en cenizas en mi boca. La justicia me había declarado inocente, pero el hombre por el que supuestamente había hecho todo me había sentenciado a muerte. Actualización 2. Después de la humillación pública en las escaleras del juzgado, me refugié en un hotel barato durante unos días, tratando de reorganizar mi vida. La absolución me había devuelto la libertad, pero me había dejado en un limbo existencial. Decidí que no podía rendirme. Benjamín estaba herido, confundido, probablemente envenenado por las mentiras de su familia. Pero en el fondo, yo sabía que me necesitaba. ¿Quién más podría cuidarlo como yo? ¿Quién más entendería sus manías, sus silencios, la forma en que le gustaba el café por la mañana? Mi amor no había muerto, al contrario, ahora tenía un propósito. Me convertiría en su ancla, en su enfermera, en su redentora. Sacrificaría mi vida para cuidarlo y, con el tiempo, él vería la verdad. Le demostraría con hechos lo que el tribunal ya había confirmado con palabras. Con esa resolución, conduje hasta nuestra casa. La calle estaba tranquila, los árboles del jardín se veían exactamente igual. Sentí una punzada de nostalgia, de anhelo por la vida que se me había escapado de las manos. Aparqué y caminé hacia la puerta principal, buscando la llave en mi bolso con una sensación de anticipación casi ceremonial. Iba a entrar, prepararle una comida, sentarme a su lado y empezar el largo camino de vuelta a casa. Pero la llave no entró. Lo intenté de nuevo, con más fuerza, pero algo la bloqueaba. Fue entonces cuando noté el brillo metálico, diferente, de la cerradura. La habían cambiado. Me quedé paralizada en el porche, la llave inútil en mi mano. Un pánico frío comenzó a subir por mi espina dorsal. ¿Por qué cambiarían la cerradura? Esto no tenía sentido. Toqué el timbre, 1, 2, 3 veces. Nada. Grité su nombre, mi voz sonando extraña y desesperada en la quietud del vecindario. La casa permaneció en silencio, como una tumba. Era mi casa, habíamos puesto cada ladrillo de nuestros sueños en ella. Y ahora, me habían dejado fuera como a una extraña, una ladrona. La sensación de injusticia era tan abrumadora que me hizo temblar de rabia. La confirmación de la pesadilla llegó al día siguiente. Un mensajero me entregó un sobre en la recepción del hotel. Dentro había 2 documentos. El primero era una orden de alejamiento. No podía acercarme a menos de 200 metros de Benjamín ni de la casa. El segundo era aún peor. Era una demanda civil. Me demandaba por daños y perjuicios derivados de conducta negligente. Leí las palabras una y otra vez, pero mi cerebro no podía procesarlas. No me acusaba de intentar matarlo, me acusaba de ser negligente. De alguna manera, mi infidelidad se había transformado en una responsabilidad legal por las acciones de un loco. En ese momento entendí. Benjamín no quería mi cuidado, no quería mi amor, no quería mi sacrificio. Quería destruirme. Quería quitarme hasta el último céntimo, hasta la última gota de dignidad. No buscaba justicia, buscaba venganza. Actualización 3. El juicio civil fue como entrar en una dimensión paralela donde las reglas de la lógica no aplicaban. En el juicio penal, se trataba de hechos, de pruebas físicas, de la duda razonable. Aquí, se trataba de sentimientos, de percepciones, de una moralidad retorcida que no lograba comprender. El abogado de Benjamín, un tiburón con una sonrisa condescendiente, no intentó probar que yo había planeado el ataque. Su estrategia era mucho más sutil, por lo tanto, mucho más letal. Su argumento central era que yo había creado un entorno de riesgo. Que al elegir tener una aventura con un hombre como Fabio, había abierto la puerta de nuestra vida a un peligro predecible. Presentaron pruebas de que Fabio tenía antecedentes. Aparentemente, había tenido una orden de alejamiento de una exnovia hacía años y un par de altercados en bares. Yo no sabía nada de eso. Cuando me preguntaron si había investigado su pasado,
respondí honestamente que no. ¿Por qué lo habría hecho? No lo estaba contratando para un puesto en el gobierno, era solo un coqueteo, un escape. No era mi trabajo hacerle una verificación de antecedentes. El abogado de mi exmarido hizo que mi respuesta sonara como una negligencia imperdonable. Dijo que yo, cegada por mis propias necesidades, ignoré todas las señales de alerta sobre la inestabilidad de Fabio. El abogado argumentó que yo no solo le di a Fabio mi afecto, sino también información. Sabía cuándo Benjamín viajaba, cuándo volvía, qué coche conducía, las rutas que tomaba para ir al trabajo. No porque yo se lo contara con intenciones maliciosas, sino porque era parte de mis quejas, de mis desahogos. Cada vez que me lamentaba de que Benjamín estaría fuera otra semana, le estaba dando, sin saberlo, una ventana de oportunidad. Me retrataron como la arquitecta indirecta de la tragedia, la persona que había puesto el arma cargada en las manos del asesino y luego se había sorprendido cuando disparó. La frustración y la impotencia se acumularon dentro de mí hasta que no pude más. Durante el interrogatorio, el abogado de Benjamín me preguntó si en algún momento pensé en las posibles consecuencias de que mi marido descubriera la aventura. Y yo exploté. Me puse de pie, con las manos temblando, y le grité al juez, al jurado, al mundo entero. Le grité que lo único que había hecho mal fue buscar un poco de consuelo en los brazos de otro hombre. Que había sido infiel, sí, pero que no era una asesina. Que estaban confundiendo una debilidad humana con una conspiración criminal. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en mí. El juez, un hombre mayor de rostro impasible, ni siquiera parpadeó. Dejó que el eco de mi grito se apagara y luego, con una voz tan fría y cortante como el hielo, se dirigió a mí. No me gritó, no me amonestó. Simplemente dijo, con una calma aterradora, que mis decisiones, mis elecciones personales, habían invitado a la tragedia a entrar en mi hogar. Dijo que mi infidelidad no era el crimen, sino el catalizador que había puesto en marcha una cadena de eventos previsiblemente desastrosos. En ese instante, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Supe que estaba perdida. Actualización 4. El martillo del juez no hizo ruido al caer, pero para mí sonó como el fin del mundo. La sentencia fue una obra maestra de crueldad legal. No me condenaron por intento de asesinato, el veredicto del juicio penal me protegía de eso. En cambio, me declararon solidariamente responsable. Esa frase se me clavó en el cerebro. Solidariamente. Como si yo hubiera sido socia de Fabio en su locura. El juez explicó, con una paciencia que me pareció sádica, que mis actos habían creado la cadena de causalidad que llevó al desastre. No era la bala, pero había cargado el arma y se la había entregado a un demente. Por lo tanto, debía pagar por el daño. Y el pago no era una multa. No era una cantidad fija que pudiera saldar con el tiempo. Fui condenada a cubrir el 100% de cada gasto médico que Benjamín hubiera tenido, tuviera o fuera a tener por el resto de su vida. Cada sesión de fisioterapia, cada cirugía, cada medicamento, cada adaptación necesaria en su hogar. Pero eso no fue todo. También me hicieron responsable de su lucro cesante, el dinero que él ya no podría ganar porque su carrera había terminado esa noche en la autopista. Básicamente, no solo tenía que pagar por arreglar su cuerpo, sino que también tenía que seguir pagándole el sueldo que ya no tenía, para siempre. El mecanismo para asegurar mi pago fue rápido y brutal. Para cubrir la indemnización inicial, una cifra con tantos ceros que parecía irreal, el tribunal ordenó la liquidación de todos mis activos. Todo. Empezaron con nuestra casa. Mi mitad, el patrimonio que yo había ayudado a construir, fue transferida directamente a Benjamín como parte del pago. La casa que yo había decorado, el jardín que había plantado, ya no era mío de ninguna forma. Luego vinieron por mi coche, mis ahorros, el pequeño fondo de inversión que mi abuela me había dejado. Lo vaciaron todo. La humillación más profunda fue cuando vinieron a tasar mis joyas. Vi a un hombre con guantes blancos tomar los collares y pulseras que Benjamín me había regalado en nuestros aniversarios, en nuestros cumpleaños, en momentos que alguna vez fueron felices. Los sopesaba, los examinaba con una lupa, y les ponía un precio. Esos símbolos de nuestro amor se estaban convirtiendo en dinero para financiar su vida sin mí. Me sentí despojada, no solo de mis posesiones, sino de mi historia. Me estaban borrando sistemáticamente. En cuestión de semanas, pasé de ser una mujer con una vida, un hogar y un futuro, a no tener absolutamente nada. Me quedé con una maleta de ropa y una deuda que me perseguiría hasta la tumba. Actualización 5. Han pasado 3 años. El shock inicial se ha desvanecido, reemplazado por una fatiga tan profunda que se ha instalado en mis huesos. Mi vida ya no se mide en días o semanas, sino en turnos de trabajo y en el extracto bancario que llega el primer día de cada mes. Vivo en una habitación alquilada en el sótano de una casa vieja. Hay una mancha de humedad en una esquina que parece crecer cada invierno,
como una metáfora de mi propia existencia. A veces, por la noche, escucho los pasos de la familia que vive arriba, sus risas, las discusiones triviales sobre la cena, y siento que estoy a 1.000.000 de kilómetros de la vida real. Mi rutina es un castigo diario. Me levanto a las 4 de la mañana para mi primer trabajo, limpiar oficinas. El silencio de los edificios vacíos, el olor a desinfectante, el movimiento repetitivo de la aspiradora, es un tiempo para no pensar. Apenas termino, me cambio en el baño de una gasolinera y voy a mi segundo trabajo como camarera en un restaurante que siempre está lleno y ruidoso. Paso 8 horas de pie, sonriendo a extraños, soportando manos inoportunas y quejas por la comida fría. Trabajo 14 horas al día, 6 días a la semana. No lo hago para ahorrar o para construir algo nuevo. Lo hago para pagar. El día de pago es el más cruel. Veo la cifra total en mi nómina, el fruto de mi agotamiento, y un instante después veo cómo se desvanece. El 60% de todo lo que gano es embargado automáticamente por orden judicial. Va directamente a una cuenta a nombre de Benjamín. Soy, en todos los sentidos prácticos, su esclava financiera. Con mi sudor y mis noches sin dormir, él vive en una casa moderna y completamente adaptada a sus necesidades. Tiene enfermeras a tiempo completo, fisioterapeutas privados y la mejor tecnología médica que el dinero, mi dinero, puede comprar. A veces, en mi único día libre, voy al parque que está cerca de su barrio. No para espiarlo, sino para recordarme a mí misma por qué estoy tan cansada. Lo he visto un par de veces. Se mueve en una silla de ruedas eléctrica de última generación, de esas que parecen salidas de una película de ciencia ficción. La última vez estaba mirando a los patos en el estanque. No parecía un hombre amargado ni destrozado. Se veía, tranquilo, en paz. Y esa imagen es el veneno que me mantiene despierta por la noche. Él encontró su paz a costa de la mía. La justicia decidió que yo no debía ir a la cárcel, pero me impuso una sentencia mucho más larga, mucho más íntima. No estoy tras las rejas, pero no soy libre. Cada amanecer, cada comida insípida, cada músculo dolorido es un recordatorio de que sigo pagando por un crimen que no cometí. Sigo atada de por vida al hombre que una vez juré amar, no por los votos que hicimos, sino por un fallo judicial que me convirtió en el motor perpetuo de su bienestar, mientras el mío se consume lentamente.